Paz de Cristo, pueblo de Dios, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a fortalecernos con la palabra de Dios. Vamos a leer lo que nos dice Efesios 6:10, lo que es cómo fortalecernos en la presencia o con la palabra viva de Dios. Porque la palabra es la fuerza nuestra, la palabra es la palabra de Dios que nos aviva, que nos da bendición. Podemos confiar que Dios está en todo lugar y que su palabra es la fuerza, es el arma, es la bendición que Dios nos da. Solo que vamos a fortalecernos con la palabra de Dios. Dice Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo, está refiriéndose a la iglesia de Éfeso y le está invitando a que se fortalezcan en el Señor. Dice, por lo demás, porque ya aquí ya estuvo hablando en 5 capítulos y dice, por lo demás, hermanos míos, aquí ya casi va a concluir en el capítulo 6, es el último capítulo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjate que nos está invitando a que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor, en Dios. Dice, fortaleceos en el Señor. O sea, que no nos fortalezcamos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, o cómo nos sentimos, o cómo andamos a veces, sino hay que estar confiando y clamando y pidiendo la bendición de Dios. Aquí dice claramente, dice, fortaleceos en el Señor. Lo que quiere decir aquí es que debemos de poner esa confianza en nuestro Dios. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestra protección viene de Dios, porque sabemos que Dios es espíritu y también nuestros enemigos también son espíritu. No todo es físico en este mundo, en esta carne. Y aquí vamos a mirar que el apóstol Pablo nos habla de una fuerza invisible, espiritual. Entonces nos está invitando a fortalecernos, a que tengamos confianza, que tengamos fe, que no desmayemos, que no desconfiemos, que echemos fuera los temores, las desconfianzas y todo eso. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate que está invitándonos a que confiemos en el poder y en la fuerza de Dios, no en las fuerzas nuestras, ni en la fuerza física de las cosas materiales, sino que nos está hablando, dice, en el poder de la fuerza de Dios, porque sabemos que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y su fuerza es espiritual. Recuerda, Cristo usó la palabra viva de Dios para ir contra las fuerzas malignas. Y versículo 11 dice que hay que vestirnos. Está hablando de una figura, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Lo está poniendo aquí como una vestidura del soldado, del que se tiene que cubrir cuando va a la guerra, cuando va a pelear, porque nosotros en cierta manera tenemos que estar firmes, siempre andar con esa fe, con esa confianza, seguros de que Dios está con nosotros, por nosotros, como dice la Escritura. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Nos está invitando a que tomemos las armas de Dios, porque un soldado cuando va a la guerra, pues claro que va a llevar las mejores armas, la mejor protección para protegerse, pero como esta es figura espiritual, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nos invita, dice, para que puedas, para que tú y yo podamos estar firmes contra las acechanzas. Fíjate de quién, dice, del mismo diablo. Así dice la palabra diablo, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, porque el enemigo va a venir tratando de poner temor, tratando de hacerte que avientes la toalla, que retrocedas. Y por eso dice que tenemos que mantenernos firmes,
en medio de la lucha, en medio de la tormenta, en medio de cualquier problema, hay que confiar en Dios, hay que clamar a Él, hay que pedirle a Él, porque dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego ya te va a explicar aquí, dice, porque no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne, porque nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, o sea, contra lo físico, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, dice, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces nuestra lucha no es contra nuestros enemigos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, dice, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales malignas, fuerzas que nosotros no miramos y que solamente el Espíritu de Dios como espada de dos filos va a poder penetrar en el mundo invisible para que tú puedas vencer esas fuerzas malignas. Por eso dice, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está dando una figura de que son fuerzas malignas, fuerzas espirituales, invisibles, que nosotros no miramos, pero que tenemos la espada del Espíritu, que hay que confesar la palabra de Dios, que hay que usar la palabra de Dios. Cristo le dijo al Satanás, al diablo, le dijo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño de todo el poder, de toda la majestad. Él quiere que tú estés bendecido, Él quiere que tú estés bendecida. Entonces las fuerzas malignas se vencen con la misma espada del Espíritu, con la misma palabra de Dios. Cristo nos enseñó a obrar con la palabra de Dios, siempre confiar en Dios, siempre confiar en nuestro Padre espiritual, Dios que es espíritu, y usar la palabra. Dios está conmigo, Dios está contigo. ¿Cuánto? ¿Cómo? Todos los días, dice. Yo te ayudaré, yo te protegeré, yo te bendeciré. Dice, por lo tanto, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y dice Dios, o dice la Biblia, dicen que la Biblia dice 365 veces en la Biblia, no temas, no temas. Esa palabra para que tú sepas que todos los días Dios te está invitando a vencer los miedos, a dejar los temores, y Dios quiere que tú tengas la confianza puesta en Él, porque Él es tu fortaleza, Él es el que te va a proteger, Él es el que mira todas las cosas que te rodean, físicas y espirituales, pero Él quiere que tú confíes en Él. Versículo 14 dice, estar pues firmes. ¿Cómo debemos de estar firmes? ¿Cómo debemos de estar? Dice, estar pues firmes. Y lo dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea que nosotros debemos de conocer en quién hemos creído, qué tan poderoso es aquel en quien confiamos. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardarme, para protegerme, estar seguro. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él te invita para que tú tengas vida y que estés confiado, que estés firme en Él. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. O sea, debemos de ser lo mejor que podemos. Nuestra mejor versión de nosotros hay que sacarla, hay que usarla. Hay que ser lo mejor que podamos mientras estemos aquí, mientras andemos por allí. Hay que ser lo mejor. Hablar verdad, andar con integridad,
siempre, como dijo Pablo, gozosos, felices, porque sois el pueblo de Dios. Dice, vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos de saber la palabra de Dios, saber que nuestra convicción es que Jesucristo nos perdonó, que Jesucristo nos da vida eterna. Por gracia sois salvos, no por obras de nosotros, no por buenas obras o por obras de justicia, como dice la Biblia. Dios no nos salvó porque somos buenos. Dios quiere que seas lo mejor, la mejor versión tuya, pero la salvación es un regalo de gracia, no es por obras de justicia, por méritos que nosotros nos hemos ganado. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Por eso dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que siempre llevemos nosotros esa paz, donde haya desesperación, donde haya ira, donde haya enojo, donde haya alteraciones. Nosotros hay que venir y hay que traer esa paz de nuestro Señor Jesucristo, que es la paz que vence al mundo, la paz que vence en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones. La paz de nuestro Señor Jesucristo, dice versículo 16, sobre todo, dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, o sea, esa protección, esa protección que siempre estemos confiados y seguros que Dios quiere lo mejor para ti. El escudo de la fe es la protección para que tú estés protegido. ¿Cómo vas a estar protegido? Teniendo fe, teniendo confianza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si alguno se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay. Si nos acercamos a Dios por la palabra, hay que saber que Dios es espíritu y Dios está con nosotros, tan cierto como el aire que respiras. Es lo que dice Pablo, tan cierto como el aire que respiras. ¿Qué tan lejos está Dios de cada uno de nosotros? Dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Si levantas tus manos, aún palpando, sabemos que estamos en la presencia de Dios. Dios es espíritu. Tomar el escudo de la fe, confiar siempre que Dios está para ayudarte. Clama a Él, pide a Él. Cristo dijo, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca la puerta, se le va a abrir. Esto habló de que pusieras la confianza en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Por qué sobre todo? Porque problemas van a venir, dificultades van a llegar, nos vamos a confrontar con tiempos difíciles y es necesario luchar, es necesario caminar hacia adelante, estar firmes y no retroceder, caminar hacia adelante siempre confiando, puestos los ojos en Jesús, el consumador, el autor de la fe. Por eso dice Pablo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que te quiere recompensar, que te quiere bendecir. Y si Dios quiere, si te quiere bendecir y tú te acercas a Él por medio de la fe, porque no hay otra manera de acercarte a Dios, es por medio de la fe. Podemos ir a la iglesia y podemos hincarnos a orar y clamar y pedirle. Bueno, todo esto hay que hacerlo, pero con fe, porque si vas a la iglesia, si abres la Biblia, si lees la palabra de Dios, pero no lo haces con fe, confiando de que la palabra de Dios es palabra de Dios, es poder divino, es dinamita del cielo, y que Dios está ahí a través de la palabra ministrándote, diciéndote, pon tu confianza en mí, confía en mí,
No confíes en las cosas materiales, en las fuerzas malignas. Confía en mí. Por eso dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Son figuras. En la antigüedad se usaban los dardos de fuego. Lo que hacían es que encendían unas flechas y las aventaban con los arcos, y esas flechas les ponían tea, les ponían un mechón y le echaban petróleo y las aventaban y iban ardiendo para quemar los hogares, para encender las ciudades. Por eso dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego, porque a veces el enemigo quiere destruirte por completo, pero debes saber que aunque pases por el fuego, no te quemarás, y si te estás ahogando en medio de las aguas, no te anegarás. Dios está contigo para ayudarte. Entonces, para apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice, necesitamos esa fe, necesitamos esa fortaleza, necesitamos esa confianza en Dios. Y podemos estar seguros, si tú estás respirando el aire, el oxígeno que respiras, no lo ves, pero lo estás respirando. Así de cierto es que Dios quiere bendecirte. Así de cierto es que Dios quiere que tú confíes en Él. Abre su palabra, lee la palabra de Dios, confía en Él, dice, y tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está el yelmo de la salvación. Estamos hablando de algo que nos va a proteger. ¿Qué es? Dice la Escritura que nosotros haciendo el bien, no mirando a quién, haciendo el bien, no pagando mal por mal, ni bien por bien, sino hacer bien a todos por igual. Eso es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios no nos amó porque éramos buenos. Nosotros, dice la Escritura, que dejamos a Dios, no lo buscamos. En cambio, Él nos amó, nos vino a buscar hasta esta tierra, nos dio salvación por gracia. Esa es la bendición de Dios. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu. Porque si vamos a pelear y no traemos espada, pues no vamos a poder pelear. Necesitamos la espada. Necesitamos no solamente defendernos, estar firmes y defendernos de alguna manera, que estamos a la defensiva y todo eso. No, necesitamos traer la espada, porque la espada es la que destruye. La espada es la dinamita que va a traspasar toda fuerza del enemigo. Es la espada para penetrar toda contradicción, toda fuerza, todo engaño, toda mentira que avienta el diablo contra ti. Por medio de la palabra de Dios, tú di: en Cristo estoy seguro, en Cristo estoy protegido. Aun cuando duermas, dice la Escritura, tu sueño será grato. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. La palabra de Dios es la espada. Necesitas saber palabra de Dios. Se le dijo bien claro a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Y este libro de la ley dice que nunca se aparte de ti. Y lo dice claramente, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios está interesado que tú y yo conozcamos palabra de Dios, porque si no la conocemos, si no la sabemos de memoria, que es lo más importante, meditar, memorizar para meditar en ella, porque dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No solamente de día, también de noche, en las tardes, en las mañanas, donde quiera que estés, hay que estar masticando, meditando
en la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios en este versículo? Jehová es mi pastor. ¿Qué me está diciendo? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué me está diciendo Dios? Que nos acerquemos confiadamente a Él, que tengamos fe en que Dios quiere que nos pongamos delante de su presencia en todo tiempo, porque Él quiere bendecirnos. La palabra de Dios es el Espíritu, es la espada para nosotros venir contra toda fuerza del enemigo, como Cristo lo hizo. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios y tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes echarte un gran platillo ahorita mismo, porque si eres hijo de Dios, puedes convertir una piedra en un platillo, en un gran steak. Pero ¿qué le dijo Cristo? Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En la ley de Moisés estaba escrito que no tan solo de pan viviría el hombre, sino con la palabra viva de Dios. ¿Y qué hace que nuestro Señor Jesucristo? Nos enseña a usar la espada, la palabra viva de Dios. Vamos a estar aquí leyendo las Escrituras y compartiendo las bendiciones que Dios nos da, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la bendición para que tú comas, te alimentes, estés fuerte, te ejercites conociendo la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo, vamos a estar invitando, instruyendo, capacitando, especialmente en lo que es la comunicación, porque el aprender a hablar de la palabra de Dios es muy importante, porque esa es nuestra vida, compartir la palabra de Dios que conocemos. Entonces aprender a hablar de ella es bien importante y lo vamos a estar compartiendo aquí a través de estos medios. Sígueme en Ramiro Iboa en las redes sociales, en YouTube. Como siempre digo, Ramiro Iboa no hay dos. Escribe Ramiro Iboa y todo lo que salga allí de Ramiro Iboa, ese soy yo. Que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video.